Ahora. Buenos días. Bueno, perdón, disculpa. Para nosotros, tener a nuestro invitado de hoy en Frecuencia Educativa es un honor y nos causa mucha alegría en poder conversar con el profesor Ángel Tovar, quien en los últimos años se ha destacado por desarrollar una línea de investigación y un trabajo en todo lo que implica la neurociencia. Él es una persona muy especial, una persona que en los lugares que toca y que trabaja siempre deja esa impronta de ser positivo, de ser resiliente, con una muy bonita sonrisa y poder decirle a las personas que sí se pueden lograr ciertas cosas. Pero antes que todo hay que ver quién es Ángel Tovar. Ángel es licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Procesos de Aprendizaje en esa misma universidad, con diplomado en Neuropsicología Aplicada de la Universidad Metropolitana, operador máster en PNL de la UPEL, tiene una especialización en dinámica de grupos de la Universidad Central de Venezuela, practitioner en PNL del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística y un doctorado en educación de la Universidad Experimental Pedagógico Libertador de Caracas. Entonces, para nosotros es un honor tenerte acá, Ángel, en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube, porque sé que vas a dejar ideas que muchas personas que nos conocen en nuestro programa de radio, en nuestro programa de televisión, que de cierta manera hemos querido rebasar las fronteras de Venezuela. Este material se lo voy a entregar también a personas que están en España, en Colombia, Ecuador y Bolivia, porque sé que es importante que tus ideas puedan también percolar hacia otras áreas, porque de cierta manera los que somos educadores trabajamos en una pequeña aldea, en una comunidad del saber, que todos aportamos nuestro granito de arena para tener una mejor educación, porque entendemos que la educación es el camino natural de las sociedades para alcanzar el desarrollo. Y de nuevo, muchas gracias, y voy a dejar una primera interrogante en el aire, ¿no? Que es que hoy vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, que necesitan tener ese temple, un arrojo importante. Lo hablábamos esta mañana en mi grupo de amistades, que hoy día se necesita tener mucho coraje, mucha valentía para afrontar todo todo lo que estamos viviendo en nuestro país Venezuela, por las desigualdades, por el tema de la pandemia, por el tema de muchas carestías a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y creo que es así. En tu recorrido, Ángel, por toda Venezuela, tu recorrido por las redes sociales, ¿cómo está el maestro venezolano? ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores del maestro venezolano para poder seguir atendiendo a los estudiantes, para mantener la llama viva de la escuela en un año que ya estamos a 3 meses de concluir el año 2021, el año escolar 2021, pero todavía hay maestros que están allí echándole pierna, como decimos en Venezuela, pero también trabajando con resiliencia, con compromiso? ¿Cuál es tu mirada del maestro venezolano en la actualidad? Bueno, quiero primero darte gracias por la invitación al programa, Víctor. Bueno, de alguna manera este saludo es un saludo entre maestros, también entre amigos, y eso nos permite, bueno, sentirnos cercanos. Primero, bueno, porque percibo ese compromiso por la educación venezolana, que eso es bien importante. Bueno, para caracterizar al docente venezolano en estos momentos, a mí se me ocurre con una metáfora con la que estoy trabajando, que es el paso del Ejército Libertador de la Nueva Granada, cuando deciden subir el páramo de Pisba, en unas circunstancias bien difíciles, porque bueno, el ejército que le tocaba pasar por allí eran los llaneros, y los llaneros junto con otro grupo, y imagínense a unos llaneros acostumbrados al barro, al sol, a todo eso, sin vestimenta, sin estar aclimatados, subir el páramo. Y yo creo que ese es exactamente lo que nos define. Nosotros estamos pasando el páramo de Pisba sin haber estado aclimatados ni preparados para eso. Pero además que venimos de otro episodio que
que también no nos ayuda. Pues nosotros entramos en la pandemia, no podemos negarlo, dentro de una crisis humanitaria compleja, que es el nombre que le da la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y dentro de esa situación yo lo que percibo es siempre y constantemente gente que quiere hacer, gente que quiere mantenerse en la educación. Yo sigo en contacto con la gente de Fe Alegría y por lo menos escuchar este testimonio de la gente del Colegio de La Vega que está arriba, me dice la directora que bueno, todavía hay gente que se quedó. Y que se quedó y me dice, hay maestras que me están ayudando con 2 y 3 grados porque se fueron 3 y ellas decidieron quedarse y apenas le ayudamos un poco con lo que aportan los jesuitas porque realmente el sueldo no funciona. Y realmente eso que ella me cuenta es una realidad por todo el país. Y bueno, tú escuchas a Pérez Esclarín, a Luisa Pernalete, o te vas a cualquier nombre anónimo de cualquier docente en el país, y resulta que sientes todavía esa vocación. Yo creo que seguimos siendo y somos la reserva moral del país, porque mucha gente que está en otras profesiones, seguro que recuerda a una maestra, a un profesor, a un docente que lo marcó desde el punto de vista moral. Y yo creo que el país va a tener que reconocer esta tarea después que pase esto, de una manera así como que honrar, bajar la mirada frente a los docentes que nos hemos mantenido por la educación en estos momentos. No quisiera que nos recordaran como unos héroes que estamos haciendo y estamos entregando la vida y que estamos haciendo de esto un sufrimiento, porque una de las cosas que caracteriza al docente venezolano es haber superado esa idea de que su tarea es heroica en términos de muerte y de sufrimiento. Nuestra tarea es heroica en términos de entusiasmo y de conectar, como yo digo, endorfinas, dopaminas y serotonina, porque cuando entramos en UAB se nos olvida todo lo que estamos pasando y por lo que estamos sintiendo y nos conectamos y hacemos otra cosa. Hay gente que ha ido, sí es cierto, que se ha ido de la educación y también se ha ido del país, pero cuando tú conversas con ellos, resulta que en el fondo lo tuvieron que hacer porque tenían que salvar a su familia en términos de supervivencia, porque tenían que salvarse a ellos mismos, porque definitivamente a lo mejor no tenían otra fuente de ingreso. Por lo menos yo he hecho el cuento y digo, imagínate, yo y mi esposa, los dos somos profesores, o sea que no hay, cada uno con todo lo que hemos estudiado recibimos $3 y $4, pero aquí estamos, no queremos irnos de la educación porque ese fue el sueño de nuestra vida y esta circunstancia no tiene que definir lo que nosotros somos, todo lo contrario, nos define en términos de seguir adelante, no definirnos para dejar lo que una vez decidimos ser con convicción. Creo que ese es uno de los elementos que define a los docentes que decidimos quedarnos y decidimos echar para adelante. Nos tocó estudiar otra vez, porque nos ha tocado estudiar. Yo por lo menos decía, no me pongan nada virtual porque yo soy un docente presencial, pero me ha tocado fajarme. Ya estoy metido en un diplomado de educación virtual porque, bueno, si no me pongo las pilas me lleva el tren y he tenido que entrenarme y todo eso, y jugar y relacionar lo que significa. Pero cuando lo ves, mira, acabo de dar clase en un diplomado en la conferencia episcopal y bueno, resulta que hay docentes de todo el país, de Margarita, de Guayana, del Zulia y todo eso. Y bueno, esto que nos... el profe, se fue la luz, pero usted sabe que yo lo hice y lo voy a hacer y lo voy a presentar y yo tengo tal alumno y bueno, estoy en esta comunidad y uno dice, wow, es que todo el país está conectado en términos de ese entusiasmo que no podemos perder y por eso yo me sigo ilusionando y me sigo alegrando de ser docente. Sí, una de las cosas que hemos nosotros los docentes aprendido en este año es que vencimos nuestros miedos, vencimos nuestras fronteras, incluso nuestras debilidades, ¿no? Y a lo largo de este año, en esta tribuna que hemos diseñado, que es Frecuencia Educativa, hemos tenido la posibilidad de hablar con maestros como Alberto Villegas. Alberto está en San Diego, en el estado de Carabobo, y él
en la primera marzo, abril del año pasado, él decidió, no, yo tengo que inventarme algo para Ujú. poder atender a mis estudiantes y él inventó el cuaderno viajero. Él iba con el cuaderno, se lo entregaba a una familia, Ah, explicaba, el se de la iba caminando, bicicleta. Ajá. el de la bicicleta, el de la Ajá. bicicleta. Y luego alguien le prestó una Ajá. bicicleta y Ujú. resulta que el señor pasaba 8 horas diarias rodando bicicleta para poder llevarle eh, algo de aprendizaje a sus estudiantes y poder atenderlos, no tanto desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista emocional. También hemos visto otros maestros que están en San Francisco y Uruaní, allá abajo en la Gran Sabana, que también siguen Ujú. manteniendo su llama viva. Y eso tiene que ver con un concepto a ver, de resiliencia y de compromiso hacia dónde va la educación y del maestro, porque el maestro sabe que sin educación no podemos tener ningún compromiso a ver, de desarrollo ni nada por el estilo. Entonces, tu área a lo largo de estos años ha sido la neurociencia. Explícanos un poco qué es la neurociencia y cuál es la conexión que tiene con la educación, entendiendo que el aprendizaje es una materia que ha sido estudiada por todos los psicólogos y de hecho, lo hablaba esta mañana en una reunión en el consejo directivo de mi colegio, es que en educación las teorías son prestadas del campo psicológico porque la psicología Ujú. entiende que el aprendizaje es un hecho significativo del ser humano y lo ha trabajado. Ahora, la neurociencia, ¿qué es la neurociencia y la conexión con la educación? Bueno, yo puedo decir primero que de alguna manera el cerebro ha sido como el órgano que había estado olvidado en términos de las teorías de aprendizaje, ¿no? Yo sí creo que todas las teorías de aprendizaje son dispositivos para entender lo que ocurre, ¿no? Y por eso de alguna manera me encanta lo de la neurociencia, porque recoge que cada teoría hecha desde la psicología, algunas desde perspectivas humanistas, tienen un elemento sólido de estudio racional que nos explican por lo menos alguna parte del cerebro. Yo incluso tengo como un cuadro que digo, bueno, los humanistas se concentraron en el límbico, los cognitivos se concentraron en el lóbulo frontal, los conductistas se concentraron en las estructuras reptilianas, y bueno, esa es una Muy teoría muy interesante, personal. muy Es interesante lo muy que está personal, diciendo. pero me encanta decir como, exacto, como yo coloqué en mi investigación, que ya Brice lo había dicho en algún momento, que las teorías son dispositivos que nos permiten abordar el aprendizaje y de acuerdo a la naturaleza de la materia, hay una teoría que funciona más que otra y a veces históricamente, lamentablemente, un enfoque se montó sobre el otro y en avanzada hasta negaban las teorías que se habían planteado cuando tendríamos que asumir que, por ejemplo, el reforzamiento positivo o negativo sigue siendo una ley de aprendizaje que no se puede negar, las teorías cognitivas también. Entonces yo creo que es bien importante. ¿Qué me interesa ahora que plantea la neurociencia y que nosotros los docentes tendríamos que aprender a mirar, a cruzar el puente hacia allá? Pero también estamos haciendo un llamado a que los neurocientíficos crucen el puente hacia la educación, entendiendo ahora las nuevas ciencias como complejas y que no podemos entender que la neurociencia se trata de traerse todo ese palabrerío y todo ese conocimiento de la neurociencia y ponerlo a la educación y decir que ya estoy haciendo neurociencia, sino que es un puente que se está construyendo, es definitivamente una ciencia emergente. Pero ¿cuál es el punto clave allí? El órgano que procesa el aprendizaje es el cerebro. Y si usted es un especialista en aprendizaje, pues tiene que saber del órgano que procesa el aprendizaje. Es como que si un cardiólogo te dijera, bueno, yo soy cardiólogo, pero no sé mucho el corazón porque he estudiado todo lo que hace y realmente es el punto de partida. Yo creo que eso es lo más importante ahora que ya hay un acuerdo como internacional en cómo se debe llamar esta nueva ciencia, que es neuroeducación
neuroeducación, porque al principio escuchábamos neuropsicoaprendizaje, ¿no? Y neuropsicoaprendizaje, bueno, porque los psicólogos querían seguir teniendo, pero bueno, ya hemos entendido que es una rama que suma de psicología cognitiva, de neurociencias puras, de neurociencias como se entiende ahora en términos modernos. Los neurocientíficos se tuvieron que acercar, por ejemplo, a la espiritualidad, a la meditación, a la cognición, al pensamiento, a temas que al yo, por ejemplo, ponerse a buscar de la estructura del yo donde se encuentra en el cerebro y han llegado a conclusiones muy importantes. Entonces yo sí creo que si un educador, por lo menos la idea de Francisco Mora en España, es que por lo menos debería haber en cada escuela un docente que pudiera orientar en términos de neuroeducación. Dice, bueno, no todos tienen que ser neuroeducadores, pero que de alguna manera podía ser un especialista que ilumine lo que está pasando. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, la neurociencia ha descubierto las condiciones cerebrales de un adolescente, que la hormona de crecimiento, por lo menos en esa etapa que está actuando a nivel de las redes neuronales, es mucho más potente, al igual que en el momento del crecimiento del bebé, por lo menos tu bebé, cómo se va a desarrollar en ese primer momento, los primeros 3 meses, es un momento de crecimiento impresionante y es lo que hace él es dormir. Pero sabemos que durante ese tiempo el niño está aprendiendo y está aprendiendo de que a partir de todos los sentidos que están allí. Por eso es que es equivocado decir, no, él estaba muy pequeño cuando mis papás se divorciaron, así que ese no recuerda nada. Y resulta que en todas sus redes neuronales hay un aprendizaje impresionante. O sea, el niño cuando aprende a hablar es porque ya todas sus redes neuronales conectaron todo lo que pasó durante ese primer periodo de vida. No está aprendiendo de un momento a otro porque las redes neuronales estaban preparadas. Lo que a lo mejor no estaba preparado era el circuito biológico, pero en términos de redes ya se estaba montando el proceso. Lo que quería contar aquí era lo del adolescente. El adolescente necesita dormir más, al igual que ese niño que duerme más tiempo en la casa. El adolescente también empieza a pasar por esa etapa. Entonces, las recomendaciones de los neurocientíficos es que las terceras etapas no deberían de tener el mismo horario de la primera y la segunda etapa. Es decir, que los chamos tengan que llegar a las 7 de la mañana a clase en una tercera etapa. Porque si tú ves un adolescente que históricamente eres un flojo, te paras a las 10, a las 11 de la mañana, de una manera negativa, y resulta que ese es un proceso natural del organismo que tendríamos que empezar a mirar de otra manera. Incluso la manera como se estructuran las materias, que siempre se ha pensado es en torno a quién es el profesor que está disponible, en vez de pensar en las estructuras cerebrales o en las estructuras neuronales o los procesos de desarrollo por lo que está pasando el alumno. Entonces, bien interesante, por ejemplo, Nosotros, cuando tú des... fíjate, Ajá. una de las cosas que hemos podido entender con tus aprendizajes y básicamente observando tu canal de YouTube, en uno de tus videos hablas y por cierto, la invitación a todas las personas que están viendo este programa, que vayan al YouTube, al canal del profesor Ángel Tovar, y ahí pueden tener ciertas herramientas. Tú hablas en uno de tus videos que todos nosotros, todos los ciudadanos, todos los seres humanos, tienen superpoderes. Y esos superpoderes, que son, que para muchos niños, cuando hablamos de superpoderes, ponen los ojos así. ¿Cuáles son esos superpoderes Uh -huh. que tenemos nosotros y cómo potenciarlos desde la escuela? Ok. El primero es, bueno, el gran descubrimiento de neurociencias para el aprendizaje es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa, bueno, usted tiene 86 millones de neuronas, ¿no? Que es el número más científico establecido hasta ahora, porque se había hablado siempre de 100 millones, 100 millones de neuronas, son 86 millones. Ahora, cada neurona tiene una capacidad de conectarse hasta
¿cómo es que se 100.000 ramas dendríticas? O sea, que multiplica, imagina todas las redes que podemos tener. ¿Cuál es nuestro superpoder allí? Bueno, que esas redes neuronales se conectan a voluntad, ¿no? Es como que de alguna manera, bueno, ¿cuánta capacidad puedo tener yo para hacer conexiones neuronales mientras más activo estoy, ¿no? Ese superpoder tan extraordinario que significa tener tantas neuronas que se pueden conectar, que se pueden desconectar, porque cuando yo desaprendo algo que de repente aprendí de mal, no bien claro, y cuando lo tengo claro y lo experimento y lo veo por mí mismo, mis redes neuronales se conectan y no vuelven otra vez atrás, porque fueron guardadas así, a menos que la manera como se conectaron esas redes hayan estado conectadas por un proceso emocional muy significativo y muy fuerte, que es el segundo poder que quiero hablar, que es toda la capacidad que ahora estamos manejando y estamos hablando en todos los niveles educativos, que es la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Y eso que tiene que ver con la inteligencia emocional es un cerebro que tiene una química muy poderosa, cosa que no van a tener las computadoras. Estaba viendo un programa decir, bueno, ¿cuál ha sido el avance de las computadoras y todo lo que pueda resolver? Dice, bueno, las computadoras van a tener unas capacidades enormes para resolver cosas extraordinarias que no va a poder hacer el ser humano, eso está claro. Pero una computadora todavía no va a poder producir químicos emocionales como los producimos nosotros, que es una de las tareas del docente. Es decir, una de las tareas del docente más importante es hacer que el alumno produzca neurotransmisores que lo conecten con el bienestar y con el aprendizaje y con la cognición, que le provoque buscar más información y más información y se alegre y se entusiasme. Entonces, fíjate allí, tendríamos como el segundo poder, como nuestras capacidades de amar, de crear, de buscar, de entusiasmarte, de asombrarte. Mira, la capacidad de asombrarse de un niño cuando se repiten en un adulto, tú dices, wow, es como, bueno, cuando tú descubres, yo por lo menos lo descubrí haciendo la tesis doctoral, que en el Word guardaba todas las referencias bibliográficas, ¿no? Que me acuerdo que, bueno, tú tenías que ir guardando y después copiar. Entonces, bueno, para mí eso fue la maravilla. Digo, wow, como esta computadora además tiene todas las normas y todo eso. Pero como un muchachito chiquitico, ¿no? Cuando tú vas descubriendo cosas. Esa capacidad que no la debemos perder es, bueno, sí, yo hago un juego bien interesante en alguna dinámica, es decir, ¿cuál superpoder quieres tú tener? Y entonces resulta, bueno, la gente construye el de Superman, todo eso, la supervista y todo eso. Bueno, y resulta que tenemos todos esos poderes, de alguna manera. Cuando tú aprendes y te conectas con algo que te entusiasma, se te activa tu superpoder. Mi esposa es entomólogo y bueno, de esos de Caramba. insectos. Para mí, los insectos eran una cosa que me daban miedo y terror, pero ahora, bueno, conviviendo con ella y con insectos por todos lados, en la nevera, en la cocina, en la sala. Entonces resulta que ahora vamos caminando y yo le digo, mira, ahí está yo les pongo los nombres míos raros, la Morpho Elinor, yo no sé qué cosa, esto que lo otro, mira, y allí está. Y bueno, ¿y cómo viste eso? Mira esa arañita, parece una araña Rastafari, ¿cómo se llama? Entonces, bueno, se me activó el poder de la La mirada observación. microscópica, que no la de la observación, y eso es exactamente lo que podemos hacer. O cuando tenemos la capacidad de mirar a lo lejos, que Ahora, fíjate que es un superpoder que se nos estamos activó en conversando el con el proceso profesor, evolutivo. estamos Ajá. conversando con el profesor Ángel Tovar y nos está dando una mirada de esos superpoderes que tenemos y que algunas veces nosotros bueno, por comodidad o por cualquier causa no los explotamos. Un educador que está ahí en una clase de Zoom, en una plataforma de Google Meet, ¿cómo puede detectar esos superpoderes para poder potenciar a sus estudiantes? Porque independientemente del salón de clases, hoy en la plataforma son estas virtuales, pero también desde aquí podemos tocar estudiantes, ¿no, profesor? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hace ese profesor? Exacto.
Mira, este proceso ha sido bien interesante porque definitivamente hemos vivido como varias etapas, ¿no? En una primero adaptarnos, que era lo que significaba conectarnos, y bueno, muchos de los docentes tuvo que aprender y a fajarse, y luego entender esta interacción, ¿no? ¿Qué es lo que significa tener la pantalla de esto? Luego viene una segunda etapa donde, bueno, la gente se cansa, la gente inventa, la muchacha que hace la trampa y coloca su imagen en el celular para que el docente crea que ella está allí. Bueno, ya esos son espacios que tú vas, a qué hora, a qué hora tienes que dar la clase, lo que te ocurre. Yo por lo menos la primera clase me acuerdo que tenía, mi apartamento da la cancha del edificio y justamente habían dado permiso en el edificio para que los miércoles era que los chamos podían ir a la cancha a las 4 de la tarde, cuando yo tenga la clase, ¿no? Entonces decía, santo Dios. Bueno, esa fue la experiencia que uno va teniendo. Entonces, claro, usted sabe que los chamos cuando están jugando voleibol, la testosterona, le hacen hablar arameo antiguo, ¿no? Entonces tú escuchando aquellas palabrotas en arameo antiguo, no sabes cómo dar la clase. Bueno, ya después te relajas esto de que lo que nos pasó, que era te desesperabas inmediatamente que se te iba la luz, se te iba la señal, ya te vas relajando y tienes que buscar otras opciones. Entonces, bueno, muchachos, si se va la luz, entonces pasamos a WhatsApp. Si no está WhatsApp, dejo grabado. Vas buscando alternativas que al principio te desesperaba porque no sabías qué hacer. ¿Qué cosa estamos aprendiendo y qué está diciendo la neurociencia o qué están diciendo los especialistas en estos momentos? No podemos perder el vínculo emocional, aunque estemos a través de una pantalla, el vínculo emocional con nuestros alumnos, tenemos que buscar estrategias para mantenerlo, porque es lo que nos ayuda a consolidar procesos de aprendizaje, porque nuestro cerebro es básicamente social. Y bueno, si la socialización en este momento es a través de la red, hay que permitirla. Entonces, ¿cómo hay que permitirla? Yo estoy viendo algunos grupos. Bueno, vamos a ver este WhatsApp, pero nadie se presenta. Dios, tenemos que buscar Sí. estrategias para mantener las estrategias de socialización a través de la red. Mira, bueno, mande una foto y preséntese y diga quién es, dónde está y qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Y ese espacio no hay que perderlo. Porque usted sabe que cuando usted fue docente del aula, usted llegaba al salón y nada más con una mirada, usted mandaba a callar al que siempre estaba hablando. Punto. Usted no tenía que hacer otra cosa. Ahora, claro, a través de la red no sabe quién está hablando, o si está conversando, o todo lo que va pasando. Pero tiene que tener consciente ese segundo aprendizaje que tenemos que ver. Tenemos que revisar lo que significa la multitarea. Bueno, ¿por qué es la multitarea? Bueno, porque ahora hay tantas opciones para dar una clase que algunas instituciones están evaluando a los docentes por la cantidad de herramientas de internet que él usa en una clase. Entonces aquel hombre usa Google, Zoom, ahora hay una herramienta para hacer video, otra herramienta, entonces, no, wow, ese es el tipo que es extraordinario porque utiliza todas las herramientas que están disponibles en internet para dar una clase. Y bueno, ahora estamos redescubriendo que la multitarea es contraproducente para el aprendizaje en los seres humanos. Porque bueno, el ser humano necesita básicamente tres cosas para aprender. Uno, que el aprendizaje le sea significativo, que le asombre y que el ejemplo sea lo que le permita. Entonces yo tengo que preguntar si mi clase está provocando esas tres cosas para producir el aprendizaje. Y la novedad, bueno, la novedad es válida, ¿no? Y claro, no es lo mismo un profesor de la tercera etapa que a lo mejor ve una o dos veces a la semana a una docente que se supone que en la semana tiene que estar allí. Una escuela no puede obligar a una docente a que tiene que atender toda una mañana porque ella en el Claro, colegio está toda una mañana. Y claro, no claro. puede ser que por lo menos mi sobrina, que está en cuarto y quinto año, pase todo un día pegada a la computadora porque cada profesor le está dando una clase separada una del otro. Hay que repensar en términos definitivamente trabajar por proyectos, no sé cómo están trabajando Sí, ustedes, sí, sí, sí. pero no puede ser que Una de cada las cosas, profesor tenga que sí.
Una de las cosas Ajá, en las que las escuelas de avanzadas estamos trabajando es en proyectos de STEM y hablar de esa cosa tan mítica ajá. que no ocurría, que era la integración curricular. Sí, tenemos que integrar las materias. Usted fíjese algo, profesor. Sí, 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 Este, definitivamente. yo en este momento vamos a hacer un clic y vamos a cambiar de la escuela a la familia, ¿no? Ujú, Y partiendo de la neurociencia, ujú, ¿qué exactamente. consejo le podemos dar a la familia que vive un tiempo histórico totalmente complicado, muy complicado, porque tiene que surfear, sortear, hacer como una carrera de 100 metros plano con obstáculos para poder darle a su familia, bueno, luchar contra el tiempo histórico y contra la velocidad de los alcances? Tú hablas con cualquier niño ahorita, quiere ser youtuber, quiere ser reggaetonero, quiere ser, porque bueno, ve que el youtuber, el reggaetonero llegó y tiene el millón de copias y la cadena de oro y el carro, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacerla, Exactamente. cómo trabajar la familia? ¿Qué consejo le daría usted a la familia para que esa familia entienda, mira, que el camino es este, porque podemos Ujú. entender que las angustias del papá, de la mamá hoy día, que de hogares donde a lo mejor no está la mamá, no está el papá, ¿cómo trabajarlos desde la neurociencia? Ujú. Bueno, primero te voy a contar una anécdota para abrir este punto. Me encontré una señora que me dice, mire, ¿usted qué me dice? Yo le dije a esa maestra que no iba a obligar a mi hijo a hacer una actividad porque ya no podía aguantar a mi hijo llorando frente a la computadora y la cantidad de tareas. Recuerden que en la primera etapa de esta pandemia, lo que ocurrió en el país fue una exageración De de tarea. actividades que mandaban de los docentes de tareas, ¿no? Hasta yo tengo el caso de una niña de preescolar que tenía 14 actividades por hacer Wow. en 3 días, que yo decía, pero Vivian, ¿y qué le pasó a la no, de preescolar? Así que no quería revisar todo lo demás. No, de ahí Entonces yo para le adelante. dije, mira, usted hizo lo que tenía que hacer. Exacto. Lo primero que hay que garantizar es el bienestar y la salud del niño en ese momento. Ya después se verá si él no hizo la actividad, todo eso. Pero lo primero que hay que garantizar, ¿por qué hay que garantizar? Bueno, cuando comenzamos esto, todavía no había vacuna, pero la única forma que nosotros garantizamos la defensa contra el virus, que lo están resaltando hay una charla de una inmunólogo muy buena por allí, Marianela Cate también lo dice, es personas con sistemas inmunitarios fuertes. Y los sistemas inmunitarios fuertes, según la psiconeuroinmunoendocrinología, tienen que ver mucho con el sistema de creencias, el sistema de valores y la motivación que hay. Esos tres aspectos donde se consiguen en la casa. Es decir, en la casa hay que garantizar los elementos de bienestar y los elementos de bienestar se garantizan desde el punto de vista motivacional. Segundo, la alimentación. No tenemos un sistema inmunitario fuerte si no están garantizados ciertos alimentos en la casa. Tercero, respirar, que es otra de las cosas contradictorias que tenemos ahorita, pero hay que buscar formas de respirar aire puro en bosque, pedacitos porque es lo que nos garantiza sistema inmunitario fuerte. Entonces, ¿qué hacer en términos de la casa? Bueno, primero, fíjate lo que hay que hacer. Hay que seleccionar un lugar en la casa para el aprendizaje y eso hay que enseñárselo a la familia y decirle la importancia que tiene. El cerebro es un neuroplástico, pero también es muy adaptativo. Es decir, el cerebro necesita y se adapta de manera natural a los procesos. Ahora, si usted le permite en la casa que el niño haga la actividad o que atienda la educación desde cualquier lugar, mamá, yo quiero ver en el cuarto. Claro. Entonces en el cuarto tiene la televisión y ahí pone, entonces no, el cerebro no está en las condiciones para, entonces hay que enseñarle, mire, usted aunque tenga un lugar en la casa, porque no es muy grande, que va a ser multiuso, como de repente yo digo, esta mesa a la hora de comer es la mesa de comer, pero en la mañana es la hora para hacer la actividad o para hacer la tarea. O si puede hacerle un rincón de aprendizaje donde le pongan los marcadores, así como esas fotos de unas maestras que yo descubrí, las maestras que se preparaban para darle la clase a los alumnos, que colocaban su cartelera atrás, bienvenido, esto que el otro, y encima, y el celular como no tenía
un trípode para montar el celular, pero yo cuando me acerqué a la foto vi que era una olla y en la olla montaba en el asa en el asa de la tapa, ella montaba el celular, montaba su escritorio. Eso hay que hacerlo también, que lo haga la gente en la casa, es decir, que el niño tenga un lugar donde su cerebro esté preparado, que es el lugar del aprendizaje. Bueno, eso simplemente ocurre en términos de niveles neurológicos, la importancia que tiene el ambiente. Es decir, usted sabe que un hospital no se pinta de rojo, no se pinta de colores chillones, sino que son lugares que se pintan en colores claros, todo eso, porque eso afecta sinestésicamente las condiciones del cerebro para recibir el tratamiento. Entonces, igual una escuela de qué colores está pintado. Ahora hay más amplitud en las gamas de colores que se pueden utilizar, pero preparas al cerebro a que ese es el lugar de aprendizaje. Esa es una de las condiciones. Lo otro es que, mire, tenemos que entender esto, chamos, que a algunos les estresa mantener esta situación, sobre todo con la tercera etapa y los primeros grados. Los primeros grados y la tercera etapa necesitan, pero para su desarrollo neurofisiológico y el neurodesarrollo, el contacto con la parte social. Entonces, claro, tenemos dos poblaciones que en este momento están más estresadas en términos de aprendizaje que cualquiera de nosotros, y eso tendríamos que aprenderlo. Tenemos una tercera etapa que es donde se realizan las relaciones para el resto de tu vida, y donde se realizan esas relaciones en el contacto, en el liceo, en la cancha, en la calle, y no lo están teniendo. Por lo tanto, ahí tendríamos que, cuánto de eso puede estar provocando un estrés que no estamos haciendo consciente, igual que con el niño que necesita de las relaciones de grupo de pares para poder desarrollarse y que no la está teniendo. Entonces Sí, ahora, ahí, en términos de la familia, hay que eliminar todo factor estresor. Es ok. decir, usted no puede obligar a un niño a aprender porque te lo mandó la maestra. Mire, adulto se comunica con adulto. No puede ser que el niño se convierta entonces en el puente para que la maestra, porque mira, usted hable con la maestra y le diga, mire, yo quiero decirle a usted que son exageradas las actividades que la estoy terminando de hacer yo o la está haciendo otro en la casa, pero que no podemos seguir en esta situación, pero que la converse, que la red, la comunicación entre el docente, el profesor y el adulto papá sea una comunicación directa, que yo creo que lo tienen por los grupos de WhatsApp. Pero no puede ser, por ejemplo, un caso que escuché en estos días de que hay unas niñas que decidieron hacerse una tarea a través del Zoom y entonces la mamá se metió en el medio del Zoom a pelear con las otras muchachitas porque su hija era la única que estaba trabajando. Tampoco, hay que dejarle el espacio de vida que los alumnos resuelvan sus los problemas. procesos sociales que tienen Sí. exactamente, que ellos resuelvan los problemas. Si ella no asume, ella que hable con su hija. Si usted no asume y resuelve eso ahorita, más adelante usted no va a tener capacidad para enfrentarse, pero es ella, no es la mamá la que se tiene que meter en el grupo a pelear con el resto de las compañeritas. Entonces, la En este familia tiene que asumir episodio, su rol. totalmente válido, Ajá. totalmente válido. En este episodio de Conversaciones Educativas estamos con el profesor Ángel Tovar, especialista en neurociencia. Todas sus ideas son verdaderamente esclarecedoras y nos fijan también un rumbo. Eh, Te voy a dejar la última pregunta al aire para que Ajá. nos las contestes y nos des como unas coordenadas. Ahí, en este momento, tenemos que humanizar la escuela. Y no en este momento por pandemia. Ya veníamos repensando la escuela, esa escuela de la Edad Uh-huh. Media, esa escuela preindustrial, de memorística, esa escuela que no generaba pensamiento crítico. Y ahora nos toca generar un cambio y poner en el tapete la verdadera dimensión que hay que trabajar, que es el ser humano. Eh, ¿Cómo trabajar al ser humano de la escuela? Uh-huh. Bien, mira, hay un texto que recomiendo a los docentes que hay que leerlo. Se llama Desconectados, del Banco Interamericano de Desarrollo, y los tres autores no recuerdo ahorita. Pero la carátula del libro tiene un puente donde hay un pupitre y ahí se corta el puente, ¿no? Es como que si ahí la escuela no estaba preparada para el siguiente paso,
de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, en la realidad. No podemos seguir desconectados. Y ellos hablan de la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades socioafectivas en las escuelas y que ahora se haga de manera intencional. Bueno, ¿por qué? Porque el conocimiento no dura más de no sé cuánto es el tiempo, 4 años y todo lo demás. Entonces, si la escuela se sigue concentrando solamente en conocimientos en contenido, cuando él salga, ya eso no funciona y no sirve y la realidad es otra. Mientras que si su preparación en habilidades socioafectivas para la vida, eso sí le va a funcionar en cualquier momento porque son bien importante. Quería leerlas aquí, que fue Francisco Manes, un neurocientífico argentino excelente que dedica a la parte de educación. Él dice, hay unas habilidades humanas que tienen que sumarse en estos momentos a la alfabetización digital, porque dice que definitivamente cuando pase la pandemia, la escuela va a seguir siendo más híbrida que antes, en términos que, bueno, que va a seguir utilizando la tecnología, pero que lo presencial y el contacto humano va a ser importante. Él dice, la curiosidad humana hay que despertarla y hay que prepararla. Es natural, pero también la curiosidad humana se desarrolla como una competencia y como una habilidad. Y bueno, ya lo que trabaja, todo docente sabe cómo despertar la curiosidad, pero él tiene que tener esa capacidad. Entonces, claro, no puedes prescribir los proyectos, vas a investigar esto, sino que de alguna manera vamos a detectar de necesidades cómo se hace, cuál es el interés que tienen y luego no nos vaya a pasar como cuando en la primera teoría constructivista que decía que los alumnos eran los responsables de desarrollar los contenidos de los proyectos y la docente se olvidaba que en ese grado había unas competencias que formar, ¿no? Que porque usted es el especialista y usted tendría que trabajar con las necesidades, pero también ir, ¿cómo es que se llama? Subiendo el nivel cognitivo. El otro es la creatividad, que es un eje transversal en todas las etapas. No creatividad desde el punto de vista del arte, que solamente es la única, cuando la gente habla de creatividad, solamente se refiere a la parte del arte. Y la creatividad tiene que ver con la parte de ciencia, que tiene que ver con descubrimiento. Tiene que ver con la parte tecnológica, que tiene que ver con elaborar nuevos, ¿cómo es que se llama? Resolver problemas y crear nuevas respuestas tecnológicas. Entonces hay que ampliar el concepto de creatividad desde el punto de vista cognitivo. El otro es la sensibilidad estética, que ahí sí tiene que ver con el arte. El homínido, el Homo sapiens, se dignificó cuando de alguna manera en su historia evolutiva contactó con el arte. En ese momento en que un Homo sapiens pintó en la cueva De Altamira. el Sí, sí. bisonte y que de Altamira y un niño colocó la mano y empezó a listar los colores. Es decir, que se tuvo que sentar después a admirar lo que había hecho. Entonces, la sensibilidad estética tiene que ver con la belleza, que es otro aspecto que hay que revisar. Bueno, porque hay arte que no es bello. Y eso lo tenemos que revisar. Sí. El arte, cuando está conectado con la belleza, segrega serotonina, o sea, que te conecta con él. Es decir, cuando alguien está triste y escucha una obra extraordinaria De ¿cómo Beethoven, es que se llama? Mozart, Liszt. De Mozart, hasta bueno, cambia la química y por un momento se olvida del dolor de lo que está pasando. O si se sienta frente a un cuadro bello, espectacular, los de los venezolanos, o te sientas incluso en un Armando Reverón con ese juego de la luz y todo eso, es algo que te conecta, que te conecta con la belleza y te hace crecer y te dignifica. Estimado profesor, La sensibilidad, estimado profesor, manejar las fíjate, situaciones difíciles. Ajá. wow, sí, totalmente. Estimado profesor, eh, sí, para cerrar, qué mensaje Ok. le darías, le regalarías a los docentes que van a ver este video? A todos esos docentes venezolanos, de América Latina, ¿cuál es el mensaje o el consejo que usted le daría a esos docentes que están allí que necesitan? ¿Qué le diría? Ajá. Bueno, quiero cerrar con la misma metáfora con la que comencé del páramo de Pisba. El páramo de Pisba cierra con un episodio muy hermoso. Al final del trayecto quedaron muchos muertos,
tuvieron que abandonar y dejar cosas, municiones y todo eso, pero al final del trayecto, lo cuenta la historia, Vinicio creo que es el que lo narra, una de las soldados pare un bebé en medio, casi finalizando el par. Ese bebé significa el optimismo y la esperanza que tenemos que estar en la vida. Ustedes se imaginan a unos soldados de tanta gente muriendo, cómo celebraban el nacimiento de un niño en medio de aquella situación. Cuando ellos llegan a Socha pasa otro acontecimiento optimista. El cura de ese pueblo los recibe y en medio de la Eucaristía le pide que por favor ayuden y vistan a los llaneros que vienen del páramo, vienen sin ropas ni nada, y hay una niñita de 12 años que tiene un monumento en ese pueblo que se llama Matilde Anaray, creo que es que se llama la niñita, y ella es la primera en quitarse su vestido y se lo entrega a los soldados. Inmediatamente el resto del pueblo entrega ropa a los soldados, los llamados descamisados, para seguir la marcha y seguir conquistando pueblos. A mí esos dos hechos me dicen que en cualquier situación, por lo más difícil que sea, hay momentos que nos permiten vislumbrar el optimismo. Y como dice un jesuita, tenemos que ser en estos momentos rastreadores de estrellas, es decir, que tenemos que buscar cosas que nos iluminen en estos momentos. Y los docentes, aún en la circunstancia, y que de alguna manera, como yo, hay momentos en que me da mucha rabia esta situación, cuando veo la quincena y todo eso y todo lo demás, pero busco formas de mantenerme optimista y seguir adelante. Y cuando alguien me consigue en el camino, yo tengo que dejar huellas, tengo que seguir animando gente y tengo que seguirla haciendo. Entonces, yo le digo a todos los docentes que sigan siendo luz, que sigan siendo buscadores de estrellas, que sigan creyendo en la educación, porque todo va a cambiar. Y aunque digan que, bueno, que la educación nunca cambia, esencialmente lo que es un educador, lo que fue en la Edad Media, lo que es ahora y lo que será en el futuro, esencialmente va a ser una persona que quiere que la gente siga sacando luz de adentro. Es decir, es un encendedor, como dijo el padre Velas, que la chispa llegue al incendio. Bueno, nosotros somos los encargados en medio de situaciones que no hay luz, prender un pequeño fósforo, un yesquero y alumbrar. Bueno, Y que la muchas gente gracias, alumbre. profesor Ángel. Muchas gracias por tu tiempo. Este video va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos escuchamos el próximo domingo en nuestro programa de radio. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu valentía, muchas gracias por tu transparencia y por tus aprendizajes. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Saludos. Saludos, hasta luego.